¿Tú estás a favor de una España federal? Primero yo quería saber lo que se entiende por federalismo, porque claro, hay muchos modelos de federalismo. Habría que aclarar entre los señores que proponen todos los días reformar la Constitución, por qué quieren reformarla y para qué. Primero tendría que aplacarse la situación política, porque cuando se dice hay que volver al consenso, bueno, lo primero que hay que volver es a la buena fe reconocida de unos para otros, porque claro, nadie pacta nada si cree que la otra parte le va a engañar inmediatamente. Yo creo que al gobierno actual una de las cosas que le gusta es ganar. No lo que gane, sino el ganar. ¿Tú crees que hay mucha ignorancia en la clase política española? Total. ¿Y a qué crees que se debe eso? Si Cataluña es igualada por La Rioja, el siguiente paso es querer diferenciarse de La Rioja. Y eso no tiene fin, porque a continuación La Rioja quiere la misma situación que tiene Cataluña. Los partidos políticos actuales, dejados a sí mismos, es muy difícil que quieran regenerarse, porque lo primero que tendrían es que excluir a sus actuales dirigentes. Esta semana, en Conversaciones con Cebrián, el protagonista es Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los 7 padres de la Constitución. Nacido en Madrid en 1940, con una extensa carrera jurídica y política, es consejero permanente del Consejo de Estado desde el 2009, donde sigue muy activo en la actualidad. Además, Rodríguez de Miñón es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que presidió entre 2019 y 2022. En plena transición ocupó el cargo de portavoz en el Congreso de los Diputados de UCD y posteriormente lo hizo del Grupo Popular. Como uno de los 2 redactores de la Carta Magna, aún vivos, junto con Miquel Roca, es fiel defensor de lo que supuso ese documento fundacional de nuestra democracia, que recuerda como una aventura apasionante. A su juicio, ahora nos encontramos en un clima político de disenso e injuria permanente que impide hablar de nada y llegar a acuerdos de calado. Critica también la ignorancia de la clase política actual. No se lo pierdan. Pues muy buenos días. Buenos días, Juan Luis. ¿Hace cuánto tiempo no nos vemos? Hace tiempo que no nos vemos, pero yo te sigo más de lo que tú crees, a través de amigos comunes. Haces bien, pero en todo caso es que además nosotros nos conocemos y tratamos amigablemente siempre o casi siempre desde hace 30 años o más. Sí, o 40. O 40. O 40, ¿no? Tú fuiste uno de los redactores de la Constitución de 1978, digamos. Así fuiste es. uno de los creadores del régimen del 78, como ahora lo llaman, ¿no? Estoy muy orgulloso de ello, ¿eh? Yo también estoy orgulloso de ese régimen, de cuya construcción yo fui testigo, y testigo privilegiado. Activo, ¿eh? Testigo muy activo y además privilegiado. Y esta serie de conversaciones que estamos teniendo tienen fundamentalmente como objetivo el explicarle a las nuevas generaciones en qué consistió la transición política, porque con las leyes de memoria histórica que han hecho los últimos gobiernos, se nos está hablando mucho de la guerra civil, cuando la transición fue precisamente el fin definitivo de la guerra civil. Eso pretendía ser, ¿no? Y se trata pues de explicar cuáles fueron los protagonistas, tú uno de ellos obviamente, y cuál era el objetivo conseguido, que era la reconciliación de los españoles, la reconciliación entre los ganadores y los perdedores de la guerra y entre los hijos de los perdedores y los ganadores de la guerra. Bien, de todo eso pretendemos hablar y me gustaría comenzar por el hecho concreto de la redacción de la Constitución en la que tú participaste. Eres, junto con Miquel Roca, sois los 2 únicos supervivientes del equipo de la Comisión Constituyente, y me gustaría que me comentaras cómo fueron esos trabajos, qué aspiraciones teníais, qué frustraciones tuvisteis, qué problemas
al margen de los que vinieron después del golpe de Estado, etcétera, contemplasteis? Aquello fue una aventura apasionante en que entramos sabiendo lo que queríamos hacer, pero sin tener todos los instrumentos que hubiéramos deseado tener a mano. Y sin embargo yo creo que salió bastante bien. Salió bastante bien porque había una voluntad decidida de que saliera bien, que no solo era la de los llamados padres constituyentes de aquella comisión elegida por el Congreso, era de los partidos que había detrás fundamentalmente de aquellos ponentes, es decir, era la voluntad de UCD como principal partido protagonista, pero era la del PSOE sin duda, era la de Santiago Carrillo, que es una persona, a mi juicio, clave en la transición, no solo por él, que contribuyó muy decididamente a todo lo que estuvo en su mano, sino porque consiguió lo que probablemente el PSOE deseaba, que era moderarse. El PSOE sabía que tenía que moderarse y quería moderarse, y Felipe fue siempre un moderado, sin perjuicio de su socialismo. Pero la moderación de Carrillo les dio pie a moderarse plenamente. Y eso yo creo que es un servicio que Carrillo y su partido dieron a la historia de España y que sería absurdo discutir. No solo sería absurdo discutir, a mí me parece incluso que es absurdo no recordarlo. Claro, yo lo recuerdo siempre que puedo, que Carrillo es uno de los protagonistas claves de la transición. Efectivamente, yo voy mucho por Rumanía porque mi mujer es rumana y tengo muchos amigos allí, conozco bien el país y los países del entorno. Y el que fuera ministro de Asuntos Exteriores de Ceausescu, y que fue también el responsable de la política exterior en el Comité Central del Partido Comunista Rumano, dejó unas memorias que fueron publicadas, pero también unas entrevistas que nunca se publicaron y a las que yo he tenido acceso, en las que cuenta cómo el rey Juan Carlos, siendo todavía príncipe, antes de la muerte de Franco, a partir de 1973, recuperando la conversación que él y Ceausescu habían tenido con motivo de las celebraciones milenarias de Persia, que les había invitado el Shah de Persia, envía un representante, Manuel Prado y Colón de Carvajal, que se relaciona a través de las autoridades rumanas con Santiago Carrillo y con la Pasionaria. Entre otras cosas, él cuenta que la Pasionaria era incluso más amiga de Ceausescu que el propio Carrillo. Y cómo pues, se llega a un pacto directamente entre la monarquía incipiente, que todavía no había muerto Franco, entre el príncipe Juan Carlos y el Partido Comunista. Hay que decir que el Partido Socialista entonces no tenía protagonismo en la vida política española, para hacer la democracia. Y yo creo que esto no se ha puesto de relieve suficientemente, como te decía antes, ¿no? Y me parece a mí que es una de las cosas que las nuevas generaciones, a la hora de juzgar al rey Juan Carlos, sobre el que se habla tanto y de temas marginales, algunos de ellos, para lo que fue la construcción de la democracia y del Estado, no tienen en cuenta que efectivamente el rey Juan Carlos y Santiago Carrillo fueron los autores de la reconciliación. Y son los principales protagonistas. Yo ya he dicho sobre Carrillo lo que creo y digo siempre, pero vamos, no tengo que repetir una vez más porque parece que soy un clásico del tema, que la monarquía fue clave en la transición y clave como estrato protector de la democracia surgida de la transición. El 23F fue la prueba más manifiesta de ello, pero no solo el 23F, sino toda la historia post-transición se ha hecho al amparo y a la sombra de la monarquía, que permite
que permite que todo el mundo pueda encontrarse satisfecho. Nunca plenamente satisfecho del todo, porque nada de tejas abajo satisface plenamente, pero suficientemente satisfecho para colaborar activamente en la vida nacional. La monarquía es clave, sin duda. Fue clave en la transición y es clave ahora en el mantenimiento del sistema. Curiosamente, las opiniones episódicas realmente, pero muy claras, antimonárquicas, lo que son es antisistema democrático. Eso me parece bastante evidente a juzgar por lo que estamos viviendo en estos días. Ahora, en la Constitución hubo mucha actividad negociadora entre unos partidos y otros, personas que no estaban en la comisión, como Abril Martorell o como Alfonso Guerra, fueron también importantes a la hora de las discusiones fuera de la comisión. Pero nació un tema, quizás el más complicado, que fue la España de las autonomías. Digamos que la izquierda tradicional, fundamentalmente el Partido Socialista, que se abstuvo además en la Comisión Constitucional respecto a la monarquía parlamentaria, que fue el Partido Comunista el que activamente empujó a la monarquía parlamentaria, tenía aspiraciones federalistas. Estaba el ejército, que no quería una España federal simplemente porque la República había sido federal, en mi opinión, que era el motivo del ejército. Y porque nadie sabe de verdad desde el federalismo. De que el federalismo es un sistema de unir y no de separar. Claro. ¿No? Pero, en fin, apareció aquel invento de la España de las autonomías, que a mí me parece un buen invento, que creo que ha generado muchos bienes a la España que hemos vivido en los últimos 40 años, pero que en estos momentos está bajo cuestión, habida cuenta del desarrollo que han ido teniendo y de las posiciones independentistas todavía vivas en sectores políticos, no sectores populares, pero de Cataluña y del País Vasco. Cuéntanos cómo surgió la España de las autonomías, qué piensas de ella en la actualidad y qué crees que se debería hacer. Mira, yo te voy a dar una opinión que mantengo desde el primer día y que sé que es impopular y probablemente sea equivocada, pero la creo firmemente. En la España que llega a la transición, es evidente que había dos reivindicaciones de autonomía política clara, la catalana y la vasca, que no podían negarse, y si se hubieran negado no hubiera habido transición, porque eran dos reivindicaciones muy vivas con gran apoyo popular, la vasca incluso más que la catalana en cuanto a apoyo popular. Un apoyo no muy concreto, porque claro, nadie sabía lo que eran los fueros. La primera reivindicación constitucional de los fueros la hago yo personalmente cuando ingresé en la Academia de Ciencias Morales con un discurso que se llamaba Idea de los Derechos Históricos. Y hubo ilustres personalidades del nacionalismo vasco y de la Universidad Vasca que en aquel momento decían, ¿qué demonios son los derechos históricos? Bueno, aquello era evidente que había que resolverlo mediante una solución a la medida catalana y vasca. Y se cometió un tremendo error, que fue creer que se descafeinaba la reivindicación de Cataluña y del País Vasco generalizándolo. Y entonces el café para todos. El café para todos, que fue la expresión sin duda no más sublime, pero sí más concreta del profesor Clavero, Arévalo, una gran persona, buenísima persona, un ilustre administrativista, un magnífico profesor, pero políticamente un desastre. Porque claro, el querer generalizar lo que era necesariamente singular llevó primero al fenómeno de un proceso de emulación. Y entonces La Rioja necesitó una autonomía a la medida de Cataluña. Y claro, eso es disfuncional. Y Cantabria. Y Cantabria.
Puede ser el ejemplo de La Rioja por el tamaño, ¿verdad? No, bueno, pero porque claro, Cantabria era el puerto de Castilla. Claro, Cuando claro. yo estudié la Y historia entonces de la España. generalización da lugar a una inflación constante de la reivindicación autonómica, porque como lo que se quiere es ser distinto, pues si Cataluña es igualada por La Rioja, el siguiente paso es querer diferenciarse de La Rioja. Y eso no tiene fin, porque a continuación La Rioja quiere la misma situación que tiene Cataluña. Bueno, ese proceso, que parece que estoy tomando el pelo a quien lo oiga, pero que es real, ha sido así. Además te manifestaste ya Siempre hace lo dije, tiempo siempre lo sobre dije, eso. siempre lo dije. Bueno, pues ha llevado a una situación como la actual, en que resulta que las autonomías a uno les viene grande y devuelven competencias o instituciones, como es el caso de Extremadura o de la propia Cantabria o de Madrid, que no devuelve nada, pero que dice que devuelve y que elimina las instituciones que redundan en las estatales, pero después no las elimina, las cambia de nombre, que es distinto, como ha hecho Madrid o como ha hecho Extremadura. Bueno, y ese proceso yo no le veo meta o fin, porque claro, la reivindicación sí es siempre viva y siempre se trata de satisfacer igualando lo que es desigual. Es desigual estructuralmente, no es desigual en dignidad ni en funcionalmente. Es estructuralmente distinta. La autonomía de Madrid puede ser más o menos exitosa en términos económicos, pero no tiene que ver nada con la autonomía de Cataluña o del País Vasco. Y querer igualarlo no satisface a Madrid, pero frustra al País Vasco y a Cataluña. Bien, yo creo que has definido muy bien un problema que tenemos, un problema que tiene la Constitución y que tiene la estructura del Estado español. Y que podía haberse evitado, ¿eh? Fue un error generalizar lo que era singular, después querer disminuir todo a través de la famosa LOAPA. Yo me precio de haber votado en contra, separándome de mi partido, que en ese momento era UCD y que estaba encantado con la LOAPA. Bueno, ese fue un primer intento. Después vinieron los pactos autonómicos, que realmente es una mutación muy importante de la Constitución, y así lo dijo un autor italiano ilustre, Vandelli, dijo, esto es una mutación de la Constitución. Después los administrativistas españoles han dicho, no es una mutación porque no se les había ocurrido a ellos, pero realmente es una mutación radical de la Constitución. Y han servido para generalizar lo que no es generalizable. Bueno, digamos que tenemos un problema que es recurrente, que incluso desde el punto de vista de representación política y de funcionamiento del Parlamento, por lo tanto, y de concreción de las mayorías eso lastra políticas todo. Que va lastrando todo. Pero es que además, si uno lee la Constitución, cualquier joven que lea la Constitución ahora, el título 8, y hable y vea lo que son las autonomías, no lo entiende, porque dice que hay autonomías que van por la vía rápida y por la vía lenta, que tienen que... Bueno, no hay una lista de las autonomías en la Constitución, porque fue anterior. No te preocupes, porque nadie la lee para saber lo que dice. No, yo sí creo que este es un tema que está fuera, además, del debate político, cuando es probablemente... El gran tema político. El gran tema político. ¿Tú cómo crees que podría abordarse, independientemente de que yo no veo a la actual clase política ni con conocimientos ni con voluntad de abordar este tema, de forma que además el conflicto permanente entre los sectores independentistas o nacionalistas de Cataluña y del País Vasco y el nacionalismo español, que también es más fuerte que el nacionalismo de esos otros sectores, se aplaquen en las tensiones y podamos ofrecer a las generaciones venideras una convivencia federal más razonable de la que tenemos? Primero tendría que aplacarse la situación política, es decir, esta política del disenso permanente y la injuria mutua permanente impide hablar en serio de nada.
y crea una desconfianza radical, porque cuando se dice hay que volver al consenso, bueno, lo primero que hay que volver es a la buena fe reconocida de unos para otros, porque claro, nadie pacta nada si cree que la otra parte le va a engañar inmediatamente. Y como probablemente es cierto que quiere engañarle inmediatamente, pues entonces, claro, el acuerdo es imposible. Primero habría que cambiar el ambiente político y aplacarlo. Y después quitar un poco de pasión y meter un poco de conocimiento, ¿no? Y claro, que no fueran los desocupados quien tratasen de ocuparse de este tema, sino atender a la experiencia política, al buen criterio jurídico, en fin. Y en España, tanto en la izquierda como en la derecha, o tanto en la derecha como en la izquierda, hay gente capaz. Pero esa gente no está en el debate político, y en este menos. ¿Dónde está? ¿En la universidad? Yo creo que ya en su casa. En su casa. Bueno, pero ha habido propuestas, yo recuerdo, de profesores universitarios, de intelectuales, de escritores, de artistas, de reformas o modificaciones de la Constitución que pudieran efectivamente alumbrar un futuro más claro para... ¿Tú estás a favor de una España federal? Primero yo quería saber lo que se entiende por federalismo, porque claro, hay muchos modelos de federalismo. Hay el federalismo igualitario de los Estados Unidos, hay el federalismo desigualitario de Canadá o de la propia Alemania federal. Hay autonomías que, sin llamarse federal, son federales. Hay federalismos verdaderamente centralistas. Primero habría que tener claro qué se quiere decir con una reforma federal. Más aún, habría que aclarar entre los señores que proponen todos los días reformar la Constitución por qué quieren reformarla y para qué. Porque se dice, la Constitución ha quedado vieja, hombre, más la noruega, que es de 1814. Y la americana, que va a cumplir 250 años de... La Constitución no se queda vieja, puede ser más o menos útil, más o menos funcional. Yo creo que es útil y que sigue siendo funcional, pero los que quieran reformarla tendrían que especificar para qué quieren reformarla, cuál es el sistema que pretenden establecer. Y claro, no basta decir queremos una España federal, porque insisto, hay montones de fórmulas federales. Los nacionalistas nunca han querido el federalismo, porque lo consideran igualitario. Y en eso tienen razón. Pujol era el gran antifederalismo. Y apoyó mucho el sistema autonómico. Y claro. Es decir, yo creo que en el debate de la reforma constitucional hay que eliminar pasiones e introducir primero buena fe, que yo creo que falta en gran medida porque la tensión beneficia a los partidos, o creen que les beneficia. Eso dijo Zapatero. Y desde luego beneficia a los dirigentes de los partidos, que si no estuvieran ahí, ¿dónde estarían? ¿En el paro todos? Claro. La tensión es mala, pero para los partidos y para sus dirigentes no es mala. Entonces, lo primero que había es que introducir una dosis de buena fe. Y después habría que introducir también una dosis de conocimiento. Y ambas cosas hoy faltan en España. Bueno, faltan en la clase política. Claro, bueno, sí, en eso hablamos, sí. No, pero yo me acuerdo de una conversación que tuve con Felipe González, Javier Solana, y con José María Marabal, y con el famoso Dahrendorf, el Lord Ralph Dahrendorf, que era amigo mío, porque además durante un tiempo él fue presidente del periódico The Independent en Londres, del que yo era consejero, donde Dahrendorf les dijo a los socialistas una cosa que a mí me dejó impresionado. Me dijo, este sistema autonómico es el peor de los posibles. Y le preguntaron, ¿por qué? Dijo, porque usted lo pueden llamar como quiera, pero en un sistema federal lo único verdaderamente importante es que el gobierno federal
tenga unos poderes exclusivos e indelegables, los que sean. ¿Tú sabes quién propuso eso? El debate constituyente, y podría dar hasta la fecha porque está en las actas. Arzallus. Arzallus lo propuso. Arzallus dijo que había que establecer una serie de competencias absolutamente indelegables del Estado federal, del Estado. Que además las lleva a cabo mediante un sistema fiscal propio del Estado federal. Y se opuso a eso los defensores de la unidad indescriptible de España. ¿Quién se opuso? Fraga. No, se opusieron todos. Todo el mundo era muy españolista en ese momento. Ah, sí. Porque además se decía, hombre, si lo propone Arzallus, eso debe tener trampa. Pues a mí Te tengo que dar la fecha exactamente porque la tengo. Pues es interesante porque a mí eso me pareció un argumento formidable. Y él dijo, luego, una vez que se ha establecido cuáles son los poderes del gobierno central, claro, totalmente indelegables, ni parcial ni nada, y además que se financian con los impuestos federales, los que se determine que son los impuestos del Estado central, luego... lo demás es discutible. Lo demás es discutible. Tendrán cada cual las atribuciones que quieran, que no interfieran a las atribuciones del Estado, y se las financiarán con los impuestos de los estados federados o de las provincias federadas, o como queramos llamarlo, o impuestos locales como existen en los Estados Unidos de manera tan obvia, etcétera y tal. Y la confusión esta del café para todos es lo que yo creo que ha generado... Sí. Fue un disparate total. Asunto. Pero en mi opinión no habrá estabilidad política en la democracia española mientras no se resuelva el tema del título 8º de la Constitución. Y a la vez, ese título no se reformará mientras no haya un ambiente del llamado consenso. De consenso o de diálogo. Claro. Miguel, tú eres miembro, aparte de ser uno de los padres de la Constitución, en Estados Unidos te llamarían padre de la patria. Eso me dijo Al Gore cuando estuvo aquí de visita. Claro, es que los padres de la Constitución son los de la patria. Es la primera vez que encuentro a un padre de una Constitución. Pues aparte de eso, sigues muy activo. Es admirable lo activos que estáis, y yo diría que estamos, porque yo pertenezco a la misma generación, los supervivientes de aquella etapa, en lugares muy importantes. Y tú sigues muy activo en la Academia de Morales y Políticas, pero también en el Consejo de Estado, que yo creo que es un lugar desconocido para los ciudadanos españoles. No saben qué hace el Consejo de Estado ni para qué sirve, pero el nombre es muy importante. Y a mí entiendo que es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo y del Parlamento y del Senado, del Poder Legislativo también, para generar criterios sobre determinadas decisiones. Y a mí me ha llamado la atención que en una ley tan importante, tan discutida como la de la amnistía, aprobada por el régimen llamado sanchista, el Consejo de Estado no haya emitido una opinión. Es que no se le consultó eso. La verdad se dice que el Consejo de Estado tiene competencias fundamentalmente administrativas y hay que decir que las atiende muy satisfactoriamente y que en el 90 y tantos % de los casos el Gobierno sigue el criterio del Consejo de Estado. Pero claro, son cuestiones administrativas muy importantes, porque se juegan millones de euros en eso, pero no tienen garra publicitaria. La gente las desconoce y si se entera de ellas no le da importancia, cuando sí la tiene. El Consejo de Estado es importante y útil en su función de asesoramiento a las instituciones estatales en materias administrativas. En materia política, la verdad que no se le consulta casi nada. Es decir, no se le consultó la ley de amnistía, pero tampoco se le han consultado las leyes estas de género que tanto revuelo han armado. Y probablemente se podría haber
se le consultó cuando el matrimonio homosexual. Bueno, y se hizo un dictamen muy constructivo que pacificó la cuestión. Pero después no se insistió en la buena vía esa. El dictamen del Consejo de Estado nos ayudó en la Real Academia Española a resolver lingüísticamente el hecho de que el matrimonio homosexual se pudiera llamar matrimonio cuando lingüísticamente no era así. Es decir, y fue el informe del Consejo de Estado el que ayudó. Yo fui el ponente del informe. Y estoy muy orgulloso de haber contribuido así a pacificar una cuestión que era sumamente polémica y que había que abordarla en términos estrictamente jurídicos, dejando al margen las creencias filosóficas, religiosas y de cualquier otro tipo que se pudieran tener, porque se puede no estar de acuerdo desde un punto de vista antropológico o filosófico con el matrimonio ese, pero lo que es cierto es que jurídicamente era posible. No lo prohibía la Constitución, no lo prohibía la experiencia comparada, antes al contrario. Bueno, y había que sacar punta a esas posibilidades para llegar a una solución satisfactoria. Además de jurídicamente posible, era una necesidad social evidente. Sin duda, ¿no? Sin duda. Y ya que nos pidieron opinión a los miembros del Consejo, a los consejeros de Estado sobre la ley de amnistía, que para mí está aprobada a petición de Sánchez, para mí tiene el conflicto no de que haya habido una amnistía, no es un conflicto jurídico, es que es una especie de cohecho impropio llevado a cabo por el Poder Ejecutivo. O sea, son unos favores a determinadas personas a cambio de favores que obtiene. Es decir, la causa fue absurda. Y el procedimiento también lo fue. Yo hice unas declaraciones diciendo, lo malo de esta ley es que está hecha a zapatazos, porque se podía haber consensuado esa ley y se podía haber dialogado sobre la misma y concordado alguna fórmula. Bueno, y hubo voces en ese sentido. Por ejemplo, Miguel Roca hizo alguna declaración en ese sentido, yo la hice en ese sentido, pero el gobierno prefirió imponerla y salir victorioso de la imposición. Porque yo creo que al gobierno actual una de las cosas que le gusta es ganar. No lo que gane, sino el ganar. Pues lo tiene claro, porque últimamente no hace más que perder. Bueno, sí, pero en las votaciones en Cortes. Pero lo que él dirá, mientras no pierda unas elecciones... No, yo lo digo porque a mí me parecía evidente, yo aprobé los indultos. Es obvio que la solución de los problemas políticos tienen que ser políticas. Sí, y además en el tema de Cataluña y el País Vasco, pues no pueden pasar por la aplicación de las leyes penales, ¿no? Sino por la aplicación del diálogo político y del consenso. Por otra parte, también es verdad que que se está generando, no solo en España, en otros países de Europa, un reverdecer de los nacionalismos lingüísticos, y los nacionalismos lingüísticos están en la base de las dos guerras mundiales que vivió Europa. Bueno, yo no soy tan pesimista sobre el nacionalismo. No hablo del nacionalismo, hablo del nacionalismo lingüístico. Soy pesimista, muy pesimista sobre los ismos. Porque se puede tener una preferencia por determinada identidad nacional que se expresa en una identidad lingüística. Pero cuando eso se convierte en un ismo exclusivo y excluyente, pues claro, es un desastre. Bueno, es que lo vemos, olvidémonos ahora de Cataluña o del País Vasco, lo vemos lo que sucede en Centro Europa, en la Europa oriental, y hasta qué punto la fragmentación de Europa después de la caída del muro de Berlín está generando unas tensiones que nosotros no las vivimos mucho porque la península está suficientemente lejos de donde eso se cuece, pero que verdaderamente ponen de relieve el hecho de que desde fuera a los europeos nos ven a todos iguales, pero desde dentro cada europeo lo que pugna es
por su identidad frente a la identidad del europeo que está al lado. Estuve en Hungría meses antes de la transición en Hungría, porque nos invitaron a ir y tal. Y me entrevisté con mucha gente allí, al margen de la delegación española. Y curiosamente, personalidades reconocidas en el país por su autoridad y por el prestigio de lo que encarnaban, cuando hablaban de eso, se quedaba uno boquiabierto. Es decir, cuando un obispo ejemplar en todo decía, es que es tremendo porque la mitad de mis feligreses están bajo otra soberanía. Y es lo que obnubilaba el pensamiento, en este caso de un dirigente religioso, pero también de otros dirigentes culturales, ¿no? Y eso, claro, ha fragmentado totalmente la Europa oriental. Bueno, tenemos la guerra de Ucrania. Ucrania, las fronteras actuales de Ucrania fueron decididas por Stalin, prácticamente por él mismo, y resulta que un habitante occidental de Ucrania que no se haya movido de allí en los últimos 80 años o 90 años ha podido ser polaco, rumano, ucraniano, bielorruso, eslovaco, sin moverse de su casa, ¿no? Lo de Ucrania, que no creo que sea un tema para hoy profundizar en él, pero Ucrania es ejemplo de cómo la pasión sustituye a la razón. Porque aquí nos hemos desgarrado todos la vestidura ante la tremenda agresión rusa a Ucrania. Yo no voy a defender, por supuesto, la política de Putin de reconstruir el imperio, ¿verdad? No lo voy a defender. Pero lo cierto es que en los últimos 200 años Ucrania y sus aliados han agredido 5 veces unilateralmente a Rusia, empezando por el rey Gustavo Adolfo, que en el siglo XVIII atravesó nada menos que de Suecia a Ucrania con su ejército, hasta las agresiones del Reich en los años 40, ¿no? De manera que, claro, que haya cierta susceptibilidad en Ucrania ante la buena voluntad de Occidente, hay que reconocer. Yo me explico, y no soy stalinista como la vicepresidenta segunda del gobierno, que tiene tanta admiración por Stalin, pero sin llegar a eso, yo creo que Stalin tenía ciertas razones cuando quiso blindar su frontera occidental con repúblicas populares. ¿Por qué? Porque desconfiaba de Occidente. ¿Y por qué desconfiaba de Occidente? Porque había sido agredido 5 veces unilateralmente por el Occidente. Comprenderéis que yo soy pro-occidental, ¿eh? No me lo tienes que explicar, porque en gran medida participo de ese sentimiento. Claro. Entre otras cosas porque, como digo, aparte de que yo visité en el periodo de Brezhnev, lo que era la Unión Soviética, etcétera, yo tuve una relación bastante intensa con Henry Kissinger, porque nos reuníamos en el famoso grupo Bilderberg, que me parece uno de los, independientemente de los errores que cometió en Chile, me parece... era un genio. Me parece uno de los grandes estrategas. Sin duda. Primero, como él decía, tardaron 40 años en separar a China de Rusia y el idiota de Trump los ha juntado en 2 años, me decía. Pero segundo, él conocía bien Europa, él era un europeo de nacimiento, y él ha sido siempre, era partidario absolutamente de una solución pacífica, como el Papa Francisco, que es el único que realmente ha reclamado un alto el fuego prácticamente desde el principio de las hostilidades, ¿no? Y realmente la posición europea, en la que España no tiene ahora mucha influencia internacional, por no decir, yo creo que escasa. Por no decir que no tiene ninguna, ¿no? Y podemos hablar ahora un poquito de donde más la debería tener, que es efectivamente en los países de habla hispana, etcétera y tal, ¿no? Pero a mí me llama la atención que en el Parlamento español tenemos una guerra a 3 horas y media de avión
con más de 200.000 muertos ya, ¿eh? Y otros cuantos miles o cientos de miles de heridos aquí al lado. No ha habido una guerra para la que hemos dado dinero, armas, etcétera, y no ha habido una discusión en el Parlamento sobre eso. Porque es un pensamiento único. Es decir, hay que maldecir a Putin por su agresión y punto. Y el que no haga eso es que es proagresión. No, pero a mí lo que... Y en todos los partidos, porque esa es la posición del PP, pero también es la posición sobre todo del partido de Sánchez, claro. Claro, pero es que si uno lee la prensa norteamericana y sobre todo las revistas de pensamiento político y tal, pues hay muchos profesores norteamericanos que dicen Putin es un invasor, Putin es un delincuente internacional, tal, pero es verdad que la presión de la NATO hacia la frontera occidental de Rusia está siendo considerada como una ruptura de los acuerdos que hubo después de la caída del muro de Berlín y como una amenaza para el futuro ruso, ¿no? Cuando se planteó la extensión de la Alianza Atlántica a los Bálticos, hubo un gran debate en la Asamblea Consultiva de la Alianza Atlántica, que como todo el mundo sabe, pues no tiene una capacidad decisoria, pero sí es un buen foro de intercambio de opiniones. Bueno, y curiosamente allí, los que éramos muy proatlánticos, dijimos, ojo, que la ampliación al este va a aumentar las responsabilidades, a aumentar las tensiones entre los aliados, y no se aumentan los recursos. Últimamente se ha pedido que se aumenten los recursos. Ya veremos si eso se cumple o no, porque los recursos no son muy abundantes y la opinión pública no es muy favorable a los recursos en materia de defensa. Pero eso fue un error tremendo, claro, la presión hacia el este de la Alianza Atlántica. No, pero sobre todo es una ignorancia respecto al pensamiento geopolítico ruso y respecto a lo que, pero no ruso comunista, sino ruso a secas, ¿eh? Es decir, en lo que fue la historia de Rusia y de Catalina la Grande y de el rey Pedro, en fin, de todo lo que... Pero si dices eso ante la opinión pública, ¿te van a decir ¿cata qué? Porque claro, como la ignorancia es abrumadora, de ahí vienen nuestros males. Eso lo decía Marx, y es una frase de Marx que a mí me parece la fundamental, del joven Marx, que dijo, jamás a nadie ha sido de provecho la ignorancia. ¿Tú crees que hay mucha ignorancia en la clase política española? Total. ¿Y a qué crees que se debe eso? La falta de estudio. Sí, a falta de estudio, pero hay gente muy capaz en las áreas científicas, por supuesto, universitarias españolas. ¿Por qué no se dedican a la política? Bueno, primero porque la política no quiere contar con ellos, ¿eh? Aquí cualquier intelectual que se precie y que hoy quisiera servir, no medrar, sino servir en uno de los partidos políticos actuales, sería desechado, preguntándose, ¿y qué querrá? No, yo reconozco que cuando uno escucha las sesiones de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, me quedo asombrado y me pregunto cuántas empresas privadas, grandes o pequeñas, exitosas, estarían dispuestas a contratar a algunos de los oradores o protagonistas, algunos de los diputados y diputadas, no quiero utilizar el masculino inclusivo para que no me acusen, ¿verdad? acusen, ¿no? Es decir, y hay mucha gente a la que, en fin, yo he tenido actividad empresarial solamente en empresas de comunicación y de medios, pero esa es una reflexión que cualquier jefe de empresa o de cualquier tipo de empresa o cualquier rector de universidad o cualquier... es decir, que han visto los políticos en esos diputados, aparte de la obediencia que los diputados prestan a esos políticos, para poder encargarles la gobernación del país. Yo me temo que el nivel intelectual
de la clase política y de los directivos empresariales ha bajado. Probablemente no solo en España, es decir, el caso de Francia, que tiene un presidente que tiene todos los laureles de los antiguos enarcas y cuyo primer objetivo ha sido destruir la ENA y cuyo nivel de gestión no es envidiable, no digo más que eso, no es envidiable, y que tiene graves problemas en su propio país. Bueno, pero refiriéndonos a España, el nivel ha bajado. Y al bajar el nivel se cambia el sistema de selección, porque es claro que nadie va a elegir al que te supera. Pero por otra parte, la presión social y mediática sobre la clase política es tan grande que hace poco envidiable estar en ella. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque hay una especie de inquisición mediática hay una también. Inquisición mediática permanente. Somos culpables los y luego, periodistas. También es verdad que si el político es honesto, y yo creo que en su inmensa mayoría los políticos son honestos, bueno, pues la compensación económica es escasa. Muy escasa. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Pues yo creo que tiene mala solución. Porque lo que aquí algunos colegas tuyos, tanto de derechas como de izquierdas, Si es que el mal es general. han venido comentándome en estas conversaciones, es que aquí lo que sucede es que se ha creado una partitocracia, cosa que ya Hugh Thomas, en sus análisis sobre la República y la Guerra de España, él no lo llama partitocracia, pero él denuncia que había una ideologización excesiva de los partidos políticos de la República, cosa que contribuyó enormemente a la guerra civil. Sin duda. Entonces, en este sentido, parece que los partidos políticos, que son esenciales para la democracia, no puede haber democracia sin partidos políticos, y los políticos son esenciales para la gobernación de los países. Sin embargo, miran más al interés del partido que al interés de los electores y que al interés general al que tienen que servir. ¿Cómo podríamos salir de esta situación? Pues yo lo veo muy difícil, salvo que hubiera un cataclismo indeseable, que hubiera que refundar las cosas desde el principio. Yo no deseo eso de ninguna manera, pero claro, los partidos políticos actuales, dejados a sí mismos, es muy difícil que quieran regenerarse, porque lo primero que tendrían es que excluir a sus actuales dirigentes. Y antes que eso suceda, sus dirigentes los excluyen a ellos, no poniéndolos en las listas electorales cerradas y bloqueadas, ¿no? Pero mi preocupación es... Tal vez habría que cambiar el sistema electoral. Yo creo que eso es algo... Pero listas... claro, ¿quién lo tiene que cambiar? Claro. Las listas cerradas y bloqueadas... Los que lo cambian van la mitad fuera del Las listas cerradas sistema. y bloqueadas, yo confieso que fui uno de los que puso sus pecadoras manos en las normas electorales de marzo del 79, redacté de mi puño y letra. Bueno, sin duda, ese sistema se ha mostrado fatal. Pero en aquel momento era necesario, porque había que acabar con la sopa de letras que se llamaba. Es decir, cada español era jefe de sí mismo, ¿no? Había 300 partidos políticos, no sé Entonces había que sustituirlo por un sistema que ahormara las fuerzas políticas en los grandes modelos que había en Europa. Y eso se consiguió, pero era una solución conscientemente transitoria. Pero lo primero que hizo el PSOE al hacer la ley ya de elecciones locales fue copiar el mismo sistema en los pequeños municipios, lo cual es disparatado. Claro que en Rozas de Puerto Real, por poner un ejemplo de un pueblo que yo conozco bien, el sistema sea el mismo que para elegir a la Comunidad de Madrid, que es el mismo que para elegir a cualquier otra autonomía, pues es un disparate. Las listas esas había que abrirlas. Por lo menos, igual que se hacen las listas del Senado,
te podrían permitir Sí, tachar al candidato sí, que no quieres exacta- del partido que quieres votar. Exactamente. Pero yo quiero votar... Cualquier mínima apertura sería buena. Sí, pero el problema es que es muy difícil pedirle a la clase política Claro. que haga ese cambio, porque si hace ese cambio, la mitad de la clase política va fuera del Parlamento. Porque le empezarían a tachar sus electores que votarían a su partido, pero no necesariamente a esos candidatos, ¿no? Es decir, Eso es un mal general, tanto de la izquierda como de la derecha. bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Somos optimistas para el futuro? Mira, España es como el musgo, que no da flores pero aguanta todo. Yo sí soy optimista. A mí me recuerda, puede parecer un poco exagerada la figura que me recuerda a esto, pero me recuerda a los últimos años del franquismo, donde Sí. hablábamos, Es el mismo país. sí, donde Claro. hablábamos de la España oficial y de la España real. Claro. Y estaba Franco. Y hablo incluso antes del asesinato de Carrero, bueno, que estos hagan lo que quieran, que estos, bueno, nosotros cuidado de que no nos metan mucha mano y tal, pero el país, la sociedad civil estaba funcionando al margen del Y sistema. sigue funcionando. Y la sociedad civil está funcionando al margen del sistema, pero claro, funciona peor si es al margen del sistema y el sistema también funciona peor. Claro. Entonces, Ni el sistema se nutre de una clase, de una sociedad sana, ni la sociedad aguanta un sistema político disfuncional. Sistema político disfuncional en eso, en las listas electorales, en los reglamentos de las cámaras y en pocas cosas más. Después las instituciones sí funcionan. bien, lo que pasa es que están tratando de ser ocupadas por el poder político Sí. que no se siente suficientemente respaldado por la sociedad civil. Y que se ha confundido el papel absolutamente fundamental de los partidos con eso que llamabas partitocracia. Yo siempre pongo el ejemplo del hígado. El hígado es clave para la salud. Si no tienes hígado, te mueres. Pero claro, si el hígado crece desmesuradamente, también te mueres. Entonces los partidos son imprescindibles a la democracia. La única democracia orgánica de verdad es la democracia organizada por los partidos. Pero hombre, eso tiene también sus límites. El partido no puede además determinar la composición de los órganos judiciales o el rectorado de las academias. Y con esta alusión a los órganos judiciales quiero acabar esta conversación, porque el ataque que están sufriendo los jueces por parte del Poder Ejecutivo, hoy mismo que está quejándose Sánchez de que hay una agresión brutal e ideológica del PP a través de los jueces, hoy mismo Rodrigo Rato, ex vicepresidente del gobierno con Aznar y del Partido Popular, ha sido condenado a 4 años de cárcel después de que ha sufrido otro encarcelamiento previo también, desde mi punto de vista, por un delito que así fue definido, pero que realmente a mí me pareció discutible esa acción judicial. Yo creo que Rato ha sido víctima de una especie de vendetta que se genera en su propio partido, y se extiende después a las instituciones. Bueno, pero quiero decir con esto que no existe ese frente serán judicial unos buenos y otros malos. Eso es una gran tontería. Yo durante la transición tuve que declarar cientos de veces, y lo digo en plural, ante los jueces, siempre por razones de lo que publicábamos y no publicábamos en el periódico. Incluso me condenaron por un editorial que publicó el periódico, me condenó el Tribunal Supremo a 3 o 4 meses de cárcel, ¿no? Pero yo creo que en este momento hay muchos errores en la prensa, tenemos los problemas de las redes sociales, las fake news, etcétera y tal.
Hay errores en la judicatura y aparte de eso hacen falta más jueces en España con toda seguridad. España ha crecido pero yo creo que tenemos una clase judicial absolutamente profesional y honesta que se ha renovado, que nada tiene que ver con la clase judicial que hubo en la transición, porque la mayoría eran jueces franquistas por razones... Por razones sociales por más razones que políticas. sociales y razones porque es que el país era franquista. Más de la mitad, claro. Es decir, o sea, entonces... pero yo creo que lo único que nos queda para resistir son los jueces, sí, son señor. Los jueces y la prensa, que está también plagada de defectos y de errores, y además que con la inclusión de las redes sociales, etcétera. Eso ha sido disfuncional totalmente. Es muy disfuncional, pero al final los únicos límites que tiene el Poder Ejecutivo hoy son los jueces. Son los jueces, y yo creo que necesitan un apoyo real de la sociedad. La justicia es lenta, tiene muchos problemas, hay que dotarla de más medios, etcétera, etcétera. Pero sin ellos, esto ya se viene abajo. Y fíjate, y además es una serie de instituciones con apoyo popular tácito. Sí, sí. Es decir... La prueba es que en cuanto alguien tiene un problema, se va a juzgado. Sí. Es decir, luego protesta, pero se va a es juzgado. muy lenta, pero, amigo mío, peor sería no tenerla. Pues con este elogio a los jueces, que me han dado unos cuantos disgustos en mi vida, como digo, pero que creo que están cumpliendo, jueces y fiscales, están cumpliendo su función. Están cumpliendo su función y son absolutamente el punto de resistencia frente a lo que se llama la democracia iliberal, que es esa en la que la democracia, utilizando medios democráticos, se convierte en autocracia sin necesidad. Y ejemplos hay de ello. Y ejemplos hay unos cuantos en el mundo. Muchas gracias por tu visita. No sé si quieres añadir algo más. No, yo creo que hemos tocado con la brillantez y superficialidad que ambos es con natural. La brillantez es tuya y la superficialidad es mía. No. Pero yo creo que eres... No somos nada superficiales, ni tú ni yo. Eres de los pensadores políticos más importantes que ha tenido este país. Así le va el país. Lo que pasa es que no has tenido la ambición de poder que otros han tenido. Y eso pues ha hecho que pases más desapercibido de lo que hubiera sido necesario, tú y tus opiniones. Pues de los amigos me ven con buenos ojos. Muchas gracias por todo. A ti, Juan Luis. Hasta pronto. A ti.